En redes sociales se difundió ese video. Los hechos ocurrieron el sábado en un bar de nombre Casanova en Culiacán, Sinaloa. El hombre que vemos que dispara ha sido identificado extraoficialmente como Aureliano Guzmán Araujo. Se dice que es sobrino del Chapo Guzmán. Vimos que diestro era manejando una pistola. Sobre estos hechos solo se sabe que hubo un hombre herido y ningún detenido. La familia Guzmán está siendo, al parecer, presionada en esa zona. Hoy el gobierno de Estados Unidos le puso precio a los hijos del Chapo Guzmán. La imparable espiral de violencia en Sinaloa tiene el sello de los Guzmán. Los juniors, los hijos del Chapo, se han vuelto objetivo primordial de captura. Pero para el gobierno de Estados Unidos, porque el gobierno de México hace 2 años tuvo en Culiacán a uno de ellos en sus manos, el tercero en la jerarquía, a Ovidio Guzmán. Sal, Ovidio. Ovidio, venga, tranquilo, salga aquí, venga, tranquilo. Pase, por favor. Pero decidió dejarlo ir. Yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente. El gobierno de Estados Unidos dobló la apuesta en contra del cártel de Sinaloa. El Departamento de Estado ofrece hasta $5 millones de recompensa por información que lleve a la detención de cada uno de los hijos del Chapo Guzmán. Ovidio Guzmán López, Iván Archibaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar y Joaquín Guzmán López. Los 4 son considerados por el Departamento de Estado como altos miembros del cártel de Sinaloa y son sujetos a una acusación federal por su papel en el tráfico ilícito de drogas. ¿Tienes gente adentro? No tengo, son mis hijas. Que paren, diles que paren todo. Ya no quiero que haya desmadre. $5 millones pide la autoridad de Estados Unidos. ¿Cómo va a leer esto el gobierno mexicano? ¿Como una injerencia o como un incentivo para ir por ellos? Vamos a regresar al tema de los hijos del Chapo Guzmán al final del programa, pero alrededor de estos asuntos, una actriz de nombre Tania Mendoza fue asesinada ayer cuando estaba con su hijo, según los informes. Estaba en un campo de fútbol, esto en la colonia Lomas de Cortés, en Cuernavaca. Un hombre entró al campo de juego, ahí estaba la señora, le disparó al pecho y se fue. Tania Mendoza participó en una película filmada en 2005, donde interpretaba el personaje de la Reina del Sur. La actriz ya había denunciado amenazas en su contra. En 2015 tuvo amenazas de muerte, mientras que en 2010 había sido privada de su libertad. Esto dijo en 2005 a Excelsior. No se vale, no es justo que me estén amenazando y amedrentándome cuando yo soy una persona inocente que no le he hecho absolutamente nada a nadie. Claro, tengo miedo, tengo temor por mi vida. Voy a cumplir 5 años que a mí me privaron de mi libertad en Cuernavaca, Morelos. Es obvio que tengo miedo, es obvio que tengo temor, que hagan algo en contra de mi persona. Tengo un hijo, tengo miedo que le pase algo a mi hijo. Pero tengo un Dios que me cuida y sé que Él no va a permitir que me pase nada y que vamos a llegar con este maldito que está haciendo estas cosas. ¿Quién será ese maldito? Por cierto, dije que esta grabación fue del 2005, fue del 2015 y se transmitió aquí en Excelsior Televisión, en estas pantallas. En sus redes sociales, la actriz Tania Mendoza mostraba su afecto y su amor por el fallecido Arturo Beltrán Leiva, mejor conocido como el Barbas, líder del cártel de los Beltrán Leiva, abatido el 16 de diciembre de 2009 en Cuernavaca. En algunas publicaciones de su Instagram, la actriz subía fotos de Beltrán Leiva con mensajes de amor y admiración. Se van a cumplir mañana 12 años de aquel hecho violentísimo, ese enfrentamiento entre fuerzas federales y la gente de Beltrán Leiva, prácticamente en el centro de Cuernavaca,
que terminó con la muerte del señor Beltrán Leiva. Operativo que estuvo al mando, que estuvo coordinado por el entonces secretario de Seguridad, Genaro García Luna. Esta mañana se llevó a cabo en Brooklyn una audiencia de Genaro García Luna, quien está preso desde hace 2 años, acusado de vínculos con el cártel de Sinaloa. ¿Cómo se juntan? ¿Cómo se van cruzando todas las historias? La audiencia de García Luna fue presencial, él apareció ahí. Sus abogados denunciaron que los fiscales no les están proporcionando información para preparar la defensa. Dicen que están revisando millones de documentos y que no hay ninguna evidencia de vínculos con el narcotráfico. A su vez, los fiscales le pidieron al juez Brian Cogan 5 meses para entregar evidencia y material. La próxima audiencia de García Luna va a ser el 16 de febrero y se mantiene el 24 de octubre como la fecha para que comience el juicio. Y en estas historias de narcotráfico que seguimos viendo, pues son los personajes, pero las consecuencias siguen siendo brutales para, al parecer, cada vez más personas. Vamos a ver estas imágenes. Las grabó Humberto Padgett, las grabó en Tijuana hace un par de noches. Paramédicos de la Cruz Roja atienden así a una persona por sobredosis de droga. Los paramédicos diagnostican que el hombre consumió un opioide, muy probablemente fentanilo mezclado con cristal, y así acaban. Se habla mucho de los capos y del Chapo y de la militarización. Se habla mucho menos de las secuelas en una sociedad. ¿Qué le va a administrar? Naloxona, 0.4 miligramos. Es la dosis y la presentación que viene aquí. ¿Para qué sirve? Este es un antídoto antagonista de los opioides. Puede ser cualquiera de las utilizadas: heroína, fentanilo, morfina, oxicodona, oxicodina. Y vamos a ver la dosis respuesta, a ver si responde. ¿Este hombre está en riesgo de caer en paro cardíaco? En paro respiratorio pudiera ser. Paro respiratorio, y posterior a eso, pues, se puede agravar un poco la situación. Esto de dosis incompleta, ¿no? Mira, ya reaccionó. Hola, amigo. Buenas noches. ¿Cuál es tu nombre? ¿Mande? Joaquín. Con esta dosis él ya reaccionó. José Castro. Ya nos queda ventilarlo un poco para ayudar a que... Te colocamos una mascarilla, ¿sale? Impresionante, impecable trabajo de la Cruz Roja de Tijuana, pero ¿a cuántas personas puede salvar el personal médico? ¿A cuántas? Y una vez que las salva, ¿qué pasa con esas personas? Vimos, repito, el impecable trabajo, lo salvaron de la muerte y lo dejan ahí. Probablemente esa persona hoy esté en una situación parecida a la que acabamos de ver. Este hombre, José Castro, 57 años, se nos informó que es originario de Zacatecas. Los paramédicos lograron pues que no le dieron paro respiratorio. Le aplicaron ahí un antídoto con algún fármaco. Las historias alrededor de los capos y de la lucha y no lucha contra el crimen organizado. Anoche vimos esas imágenes pues que nos costaba mucho entender, esas aglomeraciones, esas multitudes, ese caos de alguna manera para ingresar al centro de vacunación en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria. Mucha demanda, muchas personas que iban por su tercera dosis de la vacuna COVID y preguntábamos
¿Por qué, si lo había hecho también la autoridad de la Ciudad de México, por qué otra vez estaba mal tratando a las personas, a los adultos mayores? La gente dijo que se tardaron hasta 2 horas en ser vacunados, pero hoy las cosas cambiaron, ya no se vieron las filas largas, las aglomeraciones, se agilizó la aplicación de la vacuna, el promedio fue de 40 minutos, que es lo que se ha dado en los buenos momentos. También hubo menos gente, hoy se vacunaron ahí a poco más de 16,000 personas. Ayer vacunamos más de 17,500 personas. El horario se colapsó por ahí de las 11 de la mañana, ¿no? De 11 a 1 es cuando más gente hay, pero pues ya apretamos tuercas y arreglamos todo lo que se necesitaba arreglar. Cambiamos la zona para personas con silla de ruedas, designamos una sola área específica para atender a las personas con silla de ruedas, con poca movilidad, con algún problema de movilidad. Se designó un área en particular. Por cierto, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que durante Navidad y Año Nuevo se detendrá algunos días la vacunación. Se suspenderán 6 días, 23, 24 y 25 de diciembre. Y la siguiente semana, el 30 y 31 de diciembre y el 1 de enero. Y hablando de vacunas, el CONACYT lanzó una convocatoria para quien quiera participar en la fase 2 del estudio de la vacuna Patria. Como refuerzo de vacunación podrá participar. Tienen que ser personas que vivan en la Ciudad de México, mayores de 18 años y que hayan recibido el esquema completo de algunas de las vacunas que se han puesto aquí. El estudio tendrá una duración de 1 año. Todavía falta para que la vacuna Patria esté en las campañas masivas de vacunación. En las últimas 24 horas se registraron 204 muertos por COVID. Sumamos, como hacemos todas las noches, la cifra. Esa es la cifra de la Secretaría de Salud, abajo la del Registro Civil y en blanco y en grande el total de mexicanos reconocidos que han muerto por COVID. Se registraron 2,900 contagios, el promedio de las últimas semanas y ya de los últimos meses no sube, qué bueno, estamos ya en la temporada de invierno, no suben los contagios. Vamos a ver, estas imágenes son del momento en que 2 ambulancias chocaron de frente, dimos aquí la información, no habíamos visto la imagen, ¡pum! Chocaron en las calles de Querétaro y Córdoba, en la colonia Roma. Este choque ocurrió la tarde de lunes, 7 paramédicos lesionados. Como se ven en las imágenes, las 2 ambulancias iban a exceso de velocidad y todo apunta a que estaban viendo quién llegaba primero a un servicio de emergencia. ¿Sería un servicio reconocido, legal, o uno de esos servicios piratas que se dan? La Fiscalía de la Ciudad de México está en las investigaciones. En otras cosas, la Comisión Nacional, en otras cosas sí no, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos le pidió a Pemex que repare el daño, que Pemex repare el daño a las víctimas a las que se les suministró un medicamento contaminado, recordarán, en el Hospital Regional de Villahermosa, el hospital de Pemex, una historia que aquí presentamos a inicios de año. En su recomendación, la CNDH informó que le fue suministrada heparina sódica contaminada a 69 pacientes. 14 murieron. Según la CNDH, el hospital tenía desabasto del medicamento y lo compraron sin los controles de calidad correspondientes. Dicen que las autoridades del hospital tenían conocimiento de las afectaciones que estaban presentando y no tomaron las medidas para suspender su aplicación. Pregunta aquí para la autoridad. ¿No lo sabía la autoridad? ¿No lo sabían las fiscalías? ¿Tiene que venir la CNDH a decir que compraron a las carreras y al parecer sin los controles? Casi 2 años después, 14 personas muertas. Esta tarde se registró un enfrentamiento en Oxchuc, en Chiapas, que dejó una persona muerta por un arma de fuego. Esto ocurrió cuando en la plaza principal las autoridades estaban por definir a su nuevo alcalde, que iba a ser elegido por usos y costumbres. Cuando quedaban 2 aspirantes, iba a elegir al ganador. Un grupo, llegaron unas personas armadas y comenzaron las agresiones. Además de los disparos, los habitantes se enfrentaron con piedras y palos. Se reportan 5 heridos, 2 de ellos graves. Oxchuc, en los Altos de Chiapas.
usos y costumbres para dirimir una elección. Hablando de elecciones, anoche informamos sobre la detención del alcalde de Ocuilán, Emilio Arriaga, acusado de privación de la libertad de un hombre que apoyaba a uno de sus contrincantes. Hoy unas 100 personas de ese municipio se manifestaron en Toluca para exigir que se le libere a este señor, pues aseguran que es inocente. Por cierto, hoy se llevó a cabo la audiencia del alcalde donde su defensa pidió la duplicidad del término, pero el juez decidió dejarlo por lo pronto en la cárcel. En otras cosas, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, rindió su tercer informe. Ahí estuvo el presidente López Obrador y dijo que la corrupción tolerada ya se erradicó del Poder Judicial. Es el penúltimo informe del ministro Saldívar. Puedo afirmar categóricamente que en el Poder Judicial de la Federación ya no hay corrupción tolerada ni institucionalizada, ya no hay corrupción avalada o auspiciada desde arriba. Los casos de corrupción que existen son aislados y no obedecen más a la existencia de mafias de corrupción que operaban desde dentro. Hemos roto las estructuras de poder por las que abogados, despachos y representantes de intereses económicos traficaban influencias e impunidad al interior del Poder Judicial. Hemos desarticulado las redes clientelares de intercambio de favores. No hay más corrupción tolerada en el Poder Judicial, dice el ministro. Por cierto, ahí estaba Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, el fiscal Alejandro Gertz. Hubo una buena cantidad de invitados. Al que no invitaron fue al presidente de la Junta de Coordinación Política, senador de Morena, Ricardo Monreal. Ya vamos a hablar en unos momentos de Ricardo Monreal. En la mañana el presidente López Obrador habló de la decisión que ayer tomó la Suprema Corte, que ordenó al INE hacer los ajustes necesarios a su presupuesto para poder llevar a cabo la consulta de revocación, aunque el INE dijo que ese no era el sentido de lo que había determinado un ministro de la Corte. El presidente celebró esa noticia. Y la Corte resolvió de que tiene que llevar a cabo la consulta con el presupuesto, que no puede ser un pretexto para no llevar a cabo lo que es un mandato constitucional. Entonces es muy buena noticia. Una muy buena noticia. Por la tarde el Instituto Nacional Electoral emitió su postura. Aseguran que el acuerdo del ministro Juan Luis González no obliga al INE a realizar algún tipo de acción en lo que tiene que ver con su presupuesto. Según el INE, lo único que expresa este acuerdo es que la Corte todavía no puede pronunciarse sobre lo que pide el INE, es decir, que les den más presupuesto, y no pueden pronunciarse porque pues todavía no hay certeza si el segundo domingo de abril se va a llevar a cabo la revocación de mandato. ¿Y por qué no hay certeza? Porque primero se necesita juntar y demostrar que son válidas unas 2.700.000 firmas para apenas empezar a la convocatoria. Por cierto, el presidente también habló de la decisión que tomó otro ministro de la Corte para transparentar las obras públicas y que pues no queden, que la gente, que los interesados no puedan recurrir a ellas por un argumento de seguridad nacional. Por la mañana hablamos con Francisco Javier Acuña, comisionado del INAI, y él coincidió con el presidente de que era una buena decisión esta también. Dijo que en materia de transparencia es un gran avance y calificó la decisión de la Corte como un telegrama magnífico. Por cierto, hablando de obras y de obras a gran velocidad, esta mañana se registró un accidente que parecía muy aparatoso en el aeropuerto de Santa Lucía, en la construcción. Hubo 22 trabajadores lesionados. Por fortuna, la mayor parte de ellos no tuvieron lesiones de gravedad. Se explicó que los trabajadores no quisieron esperar el transporte que los lleva a sus zonas de trabajo, se subieron a una grúa, tuvo una falla, cayeron
una altura de poco más de 1 metro. Los trabajadores fueron atendidos en una clínica del Seguro Social en Tecámac y bueno, y esta noche solo uno de ellos sigue bajo observación. Y hablando de obras y de obras a la carrera, hoy tuvimos conocimiento de algo que dijo el gobernador Alfredo del Mazo y tiene que ver con la que en este programa hemos llamado la más maldita de las obras, el Tren México-Toluca. Según esto, según el gobernador del Estado de México, ya hay fecha para entregar el tren de Toluca a Observatorio en la Ciudad de México. Va a ser el 12 de septiembre de 2023. ¿Y por qué va a ser ese día? Juntos han supervisado la obra varias veces en el último año. Salieron en la foto, en video, dieron y recibieron palabras de agradecimiento por tan magnífica obra. Aunque lleve 3 años de retraso y un sobrecosto de más de 50,000 millones de pesos. Juntos han visitado el tren interurbano México-Toluca. Ahora, por sus conversaciones, sabemos que juntos, presidente y gobernador lo quieren inaugurar. Entonces dice, yo quiero abrirlo completo. Prefiero esperarme y que se abra completo, ¿no? Entonces le dije, bueno, pues sí, nada más que pues si lo abre para diciembre del 23, pues yo quería venir a acompañarlo y estar aquí en la inauguración, y si es diciembre del 23, ya pues no me va a tocar. Me dice, no, hombre, ¿cómo? ¿Por qué? Dije, no, pues porque yo acabo en septiembre del 23. Me dice, no puede ser. ¿Qué día acabas? Dije, no, pues acabo el 15 de septiembre del 23. El gobernador Alfredo del Mazo deja el cargo en septiembre del 2023, lo que le impediría poder inaugurar esta obra que parece infinita. ¿Cómo se resuelve esto? Sencillo, adelantando el corte del listón. ¿Qué día acabas? Dije, no, pues acabo el 15 de septiembre del 23. Me dice, de ninguna manera. Entonces llama a los de SCT y les dice, a ver, olvídense de la fecha de diciembre del 23, la nueva fecha para terminar el tren es el 12 de septiembre del 23, para que cuando menos lo podamos acompañar ahí a estar inaugurando. En lo técnico, ¿qué debe darse en los 21 meses que faltan para su inauguración? 1. Concluir la nueva estación Vasco de Quiroga en Santa Fe y los 2 nuevos puentes sobre la barranca Tacubaya, uno voladizo y otro atirantado. La construcción de estos agregados al proyecto comenzó hace apenas unas semanas. 2. Definir el proyecto de la estación observatorio, que continúa sufriendo cambios y no ha comenzado a construirse. Los ambulantes instalados desde hace años en el lugar deben de ser reubicados. 3. Liberar el derecho de vía pendiente, porque pasando esta cortina, en la zona del río Tacubaya no hay un solo trabajo, ni un solo trabajador en lo que debe ser la vía rumbo a la terminal observatorio. 4. Se deben instalar las catenarias y todo lo electromecánico que necesita el tren. Acumular más de 10,000 kilómetros de recorridos de prueba antes de que inicie su operación y acreditar por parte de la empresa certificadora contratada por el gobierno federal que esta obra haya sido ejecutada conforme al proyecto. Y 5. Que el gobierno de la Ciudad de México tenga un ritmo de ejecución de gasto de obra de entre 500 y 800 millones de pesos mensuales durante los 21 meses que faltan, para que nada de lo pendiente se atrase mucho más. Bueno, por lo menos me quedaré con haber empujado un poquito más para que se pueda terminar aquí en nuestra época. Pues sería el milagro del sexenio, que el tren Toluca, Ciudad de México, no Toluca Santa Fe, Toluca Observatorio, esté funcionando, se inaugure en septiembre del 2023. Sería el milagro de milagro en la historia de las obras públicas en México. Esta mañana se aprobó el Código Fiscal de la Ciudad de México para el próximo año. Incluye nuevas multas e impuestos. Por ejemplo, todas las personas que compren un auto nuevo o lo registren con un domicilio fiscal en la Ciudad de México, pero tramiten sus placas en otros estados, van a ser multados.
Es decir, quienes emplaquen en Morelos, el Estado de México, Hidalgo o el que sea, deberán pagar, pues tampoco mucho, 911 pesos. Esta medida aplicará solo para los que hagan el trámite a partir de enero del próximo año. También se aprobaron impuestos a plataformas de servicios digitales. En el caso de las aplicaciones de envío de comida y productos, va a ser 2% a las ganancias de las plataformas. Los diputados aclararon que son las empresas las que van a pagar ese porcentaje y no los repartidores ni los usuarios. Veremos. También se puso un impuesto de 8% a quienes transmitan espectáculos presenciales o vía streaming y obtengan ganancias. Y en materia de hospedaje, se va a cobrar 5% de impuesto a cualquier aplicación de hospedaje intermedio, es decir, en servicios como Airbnb. Vamos a ver si esos impuestos no se transfieren a los usuarios. En otras cosas, hoy fueron designados los legisladores que van a integrar la comisión permanente durante el receso legislativo, como pasa siempre hoy cuando termina el periodo ordinario. Y ahí se dio esta discusión entre dos personas que habían caminado juntas, que habían sido aliados, entre el senador Germán Martínez, coordinador del Grupo Plural, y el líder de los diputados de Morena, Ricardo Monreal. Así reclamó Germán Martínez. Haremos valer nuestra libre desarrollo a la representación y haremos valer el derecho a las minorías que tenemos y a ver la estatura que tienen aquí hasta los que quieren ser presidentes de México y no tienen ninguna estatura para cumplir palabra, para hacer política o para hacer acuerdos. Y 5 senadores son más que 4 y más que 3, a menos que mi maestro de primaria me haya engañado, y yo creo que primero me engañan los líderes de este Congreso a mi maestro de primaria. Muy duro Germán Martínez, muy duro también Ricardo Monreal sobre Germán Martínez. No se vale con alegatos totalmente frívolos pongan en tela de duda mi palabra y mi acción. Eso no lo voy a aceptar nunca, aunque no sea nada y aunque me desee quien lo dijo que no voy a llegar a donde esté. Eso no es un asunto de él, va a ser la gente la que decida, y voy a luchar a pesar de él. Y a pesar de esta actitud que no lo merezco, porque siempre he honrado mi palabra. Habían estado cerca, habían caminado juntos Ricardo Monreal y Germán Martínez, al parecer hasta este miércoles. Quienes también protestaron por haber quedado fuera de la comisión permanente fueron los legisladores de Movimiento Ciudadano, ahí su coordinador Dante Delgado. Y en San Lázaro, los diputados de esta bancada tomaron la tribuna al finalizar la sesión, colocaron letreros de clausurado. Los diputados de Movimiento Ciudadano acusaron a Morena, al PRI, al PAN y al PRD de excluirlos. Temprano, el presidente López Obrador informó que su propuesta para ocupar la presidencia del INEGI será la economista Graciela Márquez, quien hoy es vicepresidente de la Junta de Gobierno del INEGI, será la futura presidenta. Ella fue secretaria de Economía, lo recordarán, al inicio del gobierno. La señora Graciela Márquez tuiteó: a partir del 1 de enero de 2022 asumiré la presidencia del INEGI y con ello la responsabilidad de dirigir esta institución autónoma, encargada de la generación, difusión y conservación de la información estadística de México. Ser la primera mujer en la presidencia del INEGI me anima para seguir construyendo una sociedad más igualitaria e incluyente. Dijo también que la sólida estructura institucional y la autonomía del INEGI son esenciales para el futuro de esa institución. Lo veremos. ¿Qué sigue ahora? El presidente tiene que enviar su propuesta de presidencia del INEGI al Senado para que la ratifiquen. El actual presidente de la Junta de Gobierno del INEGI, Julio Santaella, tuiteó: el día de hoy se ha hecho público y oficial que Graciela Márquez ocupará la titularidad del INEGI. La felicito sinceramente, será la primera presidenta del INEGI. Le extiendo todo mi apoyo y mi deseo de éxito. Hoy también el presidente López Obrador nombró a Félix Medina Padilla como nuevo procurador fiscal de la Federación. Él era titular de la Unidad de Políticas y
estrategias para la construcción de la paz en la Secretaría de Seguridad Federal. Entra en lugar del señor Carlos Romero. También se designó al nuevo titular del Banco de Bienestar. Va a ser Víctor Lamoyi, quien hasta hoy era coordinador nacional de finanzas del INSABI. Buenos cambios, buenos nombramientos, David. No hay que hacernos bolas, vamos a concentrarnos en los importantes, en los más importantes. ¿Por qué nombren director del Banco de Bienestar? Que el banco ni existe. A ver, Graciela Márquez, presidente del INEGI. Fundamental nombramiento, yo creo que es un gran nombramiento. Julio Santaella hizo un gran trabajo al frente del INEGI. Y hace unos días le dijo al presidente, oiga, ¿me voy o me quedo? Y pues hoy el presidente dice, no, pues te vas, queda Graciela Márquez. Yo había dicho aquí en este espacio y en mi columna en Excelsior que Graciela Márquez era más para un trabajo como el que ahora tiene, o tendrá a partir del 1 de enero, llevar las cuentas, llevar los números, es un gran nombramiento. Nombramiento raro lo que hacen con Carlos Romero, el procurador fiscal de la Federación, que había hecho una lucha frontal en contra de los factureros. De hecho, él decreta las muertes de los factureros, estos que eran 70,000 millones de pesos al año en tranzas. Pues lo manda de vocal del IPAB. Es como un cargo honorario, ser vocal del IPAB es un cargo honorario. El IPAB solo nos acordamos que existe cuando quiebran bancos como FAMSA o Hacendo recientemente. El IPAB se dedica... ¿Pero por qué se va? ¿No lo estaba haciendo bien en la Procuraduría Fiscal? Lo estaba haciendo muy bien. Yo creo que hay dos lecturas. A ver. Una es la guerra que se trae al interior del gobierno, que Hertz Manero, que Julio Scherer. Lo que ha salido en medios de comunicación. Que ha salido en medios de comunicación. Habría que recordar que le dan muy duro en una revista a Carlos Romero. Esa es una lectura, que es parte de la guerra, que es otro muerto, otro soldado caído. Y la otra es que lo quitan del área de tiro de los factureros. Los factureros son 70,000 millones de pesos que eran de tranza pura, era emitir papeles para ganar dinero y que lo quitan de la mira de ellos, que están muy enojados porque se les acabó la fiesta. ¿Es alguna de esas dos o algo intermedio entre las dos historias? Y bien, queda bien el nuevo titular de la Procuraduría Fiscal. Queda bien, poco conocido, vamos a ver qué. Yo creo que cuando llega uno nuevo hay que esperarnos a ver qué hacen, hay que esperarnos a juzgarlos por los hechos. Me retomo el caso de Graciela Márquez. No, es que Graciela Márquez no va a servir por el INEGI porque Santaella era muy bueno. Pues vamos a ver qué hace Graciela Márquez, y ya la criticamos, el nuevo procurador fiscal ya lo criticamos o le aplaudimos según el caso. Bueno. Remátala, David. Ayer le informaba que las Afores, como no podían negociar con la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y con la Secretaría de Hacienda, habían presentado una solicitud de amparo en contra del tope a las comisiones, la imposibilidad de hacer competencia en el sector de las comisiones que le cobran las Afores, y habían obtenido una sentencia en primera instancia que les era favorable y que liberaba las comisiones. Hoy la Presidencia de la República presentó un recurso y vamos a ver cómo continúa esta pelea. Javier. Sí, nos regresamos con las lágrimas de un histórico del fútbol de Inglaterra. El corazón le dijo, para. Y las contrataciones de Cruz Azul y América, que ya no son como las de antes. Regresamos con esos temas. Más tristezas entonces para el Cruz Azul. Estados Unidos ofrece $5 millones por los hijos del Chapo. ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Va a salir a perseguirlos? Volvemos. El gobierno mexicano. Volvemos. Aquí dijimos en octubre de 2019 que el presidente López Obrador había tomado una decisión muy difícil, pero a fin de cuentas fue la decisión de un estadista, entre dos malas premisas: llevarse a Ovidio Guzmán o dejarlo libre. Llevarse o dejar libre al hijo del Chapo. El presidente optó por liberarlo para, según él, evitar una masacre en Culiacán, y asumió las consecuencias. Pero eso fue hace 2 años. ¿Qué ha pasado desde entonces? Hoy, al conocerse la noticia de que las autoridades de Estados Unidos ofrecen $5 millones a quien ayude a dar con los hijos del Chapo, la pregunta es, ¿será este un incentivo para las autoridades mexicanas para ir a fondo contra ese grupo criminal? ¿Lo será? La dejamos como pregunta. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches, ánimo.